Buen día hermanos, esta es la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Bautista La Boca para el 28 de febrero de 2021, donde tocaremos el tema La salvación en la Pascua judía en su primera parte. Y vamos a iniciar como siempre con oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor, honra y gloria sean siempre para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día y la oportunidad que nos da, Señor, de poder acercarnos a tu palabra, Señor, para poder alimentarnos de ella, Señor, para poder llenar todo nuestro ser de esa verdad que proviene de ti, Señor, que respiraste, Señor, y que pusiste por escrito para que nosotros pudiéramos tenerla por las generaciones, Señor. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que permite que podamos aplicarla en nuestras vidas, Señor, y el ejemplo que nos diste en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra viva. Te damos gracias, Señor, por cada hermano que se dispone a escuchar esta lección, Señor, para que la reciba de forma integral, Señor, y que también la proclame también a las naciones. Toda honra y toda gloria, Señor, te damos, y esto lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, y entonces vamos a dar inicio con la lectura bíblica en la cual vamos a estar fundamentando este grupo de lecciones sobre la salvación en la Pascua judía. En Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 24. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Continuamos en la lectura también, hermanos, en Éxodo 12:29, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Bendita sea la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, pasamos entonces a presentarles el bosquejo de esta lección, la salvación en la Pascua judía, donde tendremos 3 puntos importantes. Veremos el día de hoy la institución de la Pascua. Posteriormente, en siguientes domingos, veremos el Cordero de la Pascua y también la sangre del Cordero. Iniciamos entonces, hermanos, con el tema de la institución de la Pascua, viendo primeramente el punto, la liberación nacional. Para el pueblo de Israel, hermanos, la Pascua representa, entre otras muchas cosas no menos importantes, lo que el día de la independencia puede significar para un país que fue colonizado por otra nación. Para nosotros hoy en día, siendo ya un país libre con un gobierno y estados soberanos, quizás es difícil comprender lo que representa el pasar de la condición de un territorio tomado y ocupado por otra nación ajena a tus costumbres, en donde se imponen sus leyes y que también hasta restringen o eliminan cualquier manifestación de identidad cultural o de culto que tú tengas, para imponer entonces la de ese país opresor o colonizador. Es compleja la situación, hermanos. Lo más próximo y para nada parecido que quizás hayamos vivido nosotros en ese sentido fue con la ocupación de Estados Unidos en la Franja Canalera, donde para poder pasar a una parte de nuestro propio territorio nacional debíamos portar una identificación, un permiso y regirnos bajo leyes y costumbres de esa nación extranjera. La bandera que representa nuestra identidad como nación en ese entonces no estaba colocada en ese territorio, y en su lugar estaba la de Estados Unidos, lo que representaba la soberanía de esa otra nación sobre esta franja de territorio nuestra. Al recuperar la soberanía sobre nuestro territorio, seguro recordaremos ese sentimiento nacional patriótico que se manifestó en las celebraciones que hubo y que fue multitudinaria.
Lo mismo podemos recordar, por ejemplo, en el año 2003 para la celebración de nuestro centenario como nación, luego de la separación de Panamá con Colombia. Bueno, volviendo al pueblo de Israel, esta magna celebración, es decir, la de la Pascua, significa la verdadera liberación experimentada por una nación, expresada por la libertad espiritual del pueblo para servir a su Dios y Creador. A pesar de nuestro ejemplo con la ocupación de este otro país en nuestra parte de territorio nacional, el pueblo de Israel tenía grilletes espirituales. Veamos lo que dice, hermanos, Éxodo capítulo 12 versículos del 1 al 16. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Bendita sea la palabra del Señor. Observarán, hermanos, al principio de la porción que hemos leído, que dice el texto: este mes os será principio de los meses. La liberación venidera sobre Egipto era un hecho tan significativo, hermanos, que Dios le dijo a los hijos de Israel que rehicieran su calendario. El nuevo año ahora empezaría con el mes de su redención sobre Egipto. Era una forma dramática de decir que todo debía cambiar. Era muy importante este acontecimiento. Ahondaremos sobre los simbolismos y el significado de estos pasajes en las siguientes lecciones, pero es importante señalar ahora que históricamente este fue el último juicio sobre Egipto y la provisión de sacrificios que hicieron posible la liberación de la esclavitud y la peregrinación del pueblo judío rumbo a la tierra prometida. Esto pueden verlo, hermanos, con mayor detalle en Éxodo 12, 29 al 51, que les invito a leer.
La lectura es un poco extensa, pero como siempre nosotros exhortamos en el estudio de la palabra, la verdad nos viene siempre de su lectura directa. Leamos la palabra de Dios y en medio de ella la verdad de Dios se revela a nosotros. Acompáñenme entonces en la lectura de Éxodo 12, capítulo 12, versículos 29 al 51. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Bendita sea la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, hemos visto la Pascua en el sentido de liberación nacional. Ahora veremos la misma en el sentido de liberación de la esclavitud. Los israelitas habían habitado unos 430 años en Egipto. Esto se puede ver puntualmente en el versículo 40 de Éxodo capítulo 12, el cual hemos leído. En la mayor parte de ese tiempo, ellos experimentaron la dominación, esclavitud y humillación. En el Antiguo Oriente, eso era estar bajo dependencia política, económica y social de otra nación. Aún más, la religión a ser profesada por el pueblo esclavo debía ser el de la nación con dominio. Por lo tanto, no había dignidad alguna para la nación esclava. Perdían toda identidad. En el caso del pueblo de Israel,
el Dios Todopoderoso, como dicen las Escrituras en Éxodos 6:5, oyó el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y ha recordado su pacto. Veamos lo que dice Éxodo 6 del 1 al 9. Y Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os liberaré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Bendita sea la palabra del Señor. Dios ordenó a Moisés que recordase a Israel aquello que ya les había dicho, que Dios se había acordado del pacto con Abraham, que había visto su aflicción, que los iba a liberar de ella, que les había concedido la tierra de Canaán y que los llevaría allí. La certidumbre del cumplimiento de esta promesa y la participación activa de Dios, hermanos, se ve en las continuas expresiones de yo Jehová, yo os sacaré, yo os la daré. No podría pasarte tampoco por alto, hermanos, que la esclavitud era tan fuerte que incluso interfirieron en las emocionantes palabras que Moisés les pronunciaba. Eso lo pueden ver en el versículo 9 que leímos, cuando dice: pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Impactante, hermanos. Como hemos visto de las lecturas que hemos tenido, la Pascua llegó a ser la nueva fiesta de los israelitas, pues fue instituida por Dios mismo por medio de Moisés, de tal valor que marca un nuevo año religioso. Los israelitas pasaban 8 días comiendo panes sin levadura, es decir, el matzá. Todo esto para traer a la memoria el gran escape de Egipto, que fue tan rápido al grado de no tener tiempo para dejar que el pan casero se inflara o levantara. Este pan debía ser consumido antes que la masa se levantara. Leamos nuevamente lo que dice la porción de Éxodo capítulo 12 versículo 39. Dice así: y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Aquí vemos, hermanos, cómo Dios otra vez hizo de la obediencia una necesidad para el caso en este de los panes sin levadura. Esencialmente, hermanos, la levadura es una sustancia que puede hacer que los alimentos como el pan se eleven. La levadura incluye un agente leudante biológico que produce fermentación y también está presente en agentes químicos como la levadura en polvo, bicarbonato de sodio y bicarbonato de potasio. Los alimentos con levadura suelen incluir, por ejemplo, pan, pasteles, galletas saladas, cereales preparados y algunas tartas también que contienen levadura. La levadura, hermanos, representa el pecado. Se compara con la malicia o los motivos incorrectos y también con la maldad, es decir, el quebrantamiento de la ley de Dios. Dado que la levadura hincha el pan, proporciona una lección práctica sobre el orgullo y la hipocresía.
Y Jesucristo lo usó como una analogía de las enseñanzas o doctrinas incorrectas de los fariseos que habían sido derivadas por el razonamiento humano, pero que se le dio más importancia que las leyes reales de Dios. Jesús dio varios ejemplos de estas tradiciones humanas de su época. Lo pueden ver, por ejemplo, en Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13. Pueden anotarlo y leerlo posteriormente. Y también por la implicación. Los cristianos deben tener cuidado de no seguir las enseñanzas de hoy que se desvían de la Biblia. Muy bien, y hemos visto el día de hoy el tema, la institución de la Pascua. Hemos visto la Pascua en el sentido de liberación nacional, también en el sentido de liberación de la esclavitud y en el sentido de la nueva fiesta judía. En siguientes domingos, como hemos dicho, tocaremos el tema el Cordero de la Pascua y finalmente la sangre del Cordero. Cerramos entonces, como siempre, hermanos, con estos tres conceptos que compartimos al final de nuestros estudios. Hermano, estudia, crece espiritualmente y comparte. Es mi deseo que tengan una bendecida semana. Que Dios les bendiga ricamente.